Pues tenemos los datos y, ojo, sorpresa en positivo para la inflación. Tasa general de deflactor PCE se sitúa en 2,1, una décima menos de lo que esperaba el consenso. Y, ojo, 2 décimas menos que el dato anterior. Ahí lo están viendo en pantalla. Dato anterior 2,3, dato anterior 2,1. Se superan expectativas y se mejora respecto al anterior dato. Muy buenas noticias en un contexto en el que arrancar cada décima para acercarse al 2% es un logro para la Reserva Federal. Ahora debate sobre la mesa. ¿Cuándo bajará los tipos la Reserva Federal? Esa es la tasa general. La subyacente se ha mantenido, según lo esperado, en el 2,5. Se cumplen expectativas y en este caso es una décima mejor que el dato anterior. Es decir, la inflación subyacente se situó en el 2,6%, se sitúa en el 2,5%. Se cumple el guión establecido. El mercado tiene que estar reaccionando en positivo porque, en principio, todo va según lo previsto. No hay ningún tipo de disrupción y esos eventos inflacionarios de corto plazo de los que hablaba la Reserva Federal, de momento no se están dejando notar. Es lo que podemos dar a conocer de los datos que tenemos hoy. Vamos rápidamente a ver esos futuros, a ver qué reacción está viendo en directo en el mercado a ese dato mejor de lo esperado de la tasa general y ese dato que cumple expectativas y que mejora respecto al dato anterior en la tasa subyacente. Pues bueno, estamos viendo aquí una intentona de relanzarse en los futuros de renta variable norteamericanos, pero no ha sido una reacción, no ha sido una respuesta tremendamente intensa. Vemos en tiempo real ese intento de revalorización, sin embargo los futuros de los índices norteamericanos continúan en negativo a esta hora, con una caída del 0,3% para los futuros de S&P 500 que cotizan en los 5.892 puntos, y en el caso de Nasdaq los futuros también cotizan con caídas del 0,27. Miren, ahí están viendo que el comportamiento ha sido el mismo, un sí pero no, podemos decir. Caída de un cuarto de punto, 21.278 puntos, y en el caso de Dow Jones de Industriales vemos también una vela muy similar, 0,18% de corrección y 42.070 puntos. De todas formas, vamos a dejar tiempo porque puede ser que los índices poco a poco vayan enfocándose hacia una apertura en positivo. Todo puede pasar cuando quedan en este momento, pues, 57 minutos para que se produzca la apertura del mercado. Antes de irnos con nuestro siguiente invitado, también quiero saber cómo está siendo la reacción del mercado de renta fija, a ver si ahonda esa caída de las rentabilidades que ya empezamos a ver ayer después del dato de PIB. Pues bueno, se han ido al positivo las rentabilidades de los bonos. Bono americano a 2 años estable en el 3,9%, el bono americano a 10 se ha ido a positivo en el 4,4% y el bono americano a 30 años se ha ido al 4,94%, ya de nuevo acercándose al 5%. Nada nuevo bajo el sol, todo según lo previsto, una inflación que poco a poco se acerca al objetivo de la Reserva Federal, a ese objetivo del 2%, tasa general 2,2%, 2,1%, perdón, se esperaba 2,2%, tasa subyacente 2,5%, tal y como se esperaba, una décima mejor que el dato anterior. Vamos con nuestro primer invitado. Después de conocer el dato, vamos a analizar el dato, vamos a ver cuáles son las opiniones. David Azcona, BK Finance, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues David, se ha cumplido el guión según lo previsto, incluso un poquito mejor. La tasa general ya se va acercando a ese 2%, la subyacente se mantiene en 2,5%. Ya sabemos que sigue siendo pegajosa, pero en principio todo según el guión establecido. Sí, según el guión establecido y según muchos, entre los que me incluyo, podemos estar ante una calma antes de la tormenta, porque efectivamente a los datos de hoy estamos hablando de datos de abril, no estamos hablando de datos de mayo, como se está conociendo el IPC en Europa durante todo el día de hoy. En los datos de abril todavía no ha cogido cuajo ese incremento de precios como consecuencia de esa tensión arancelaria. Yo creo que actualmente está primando más en esa caída de precios, ese debilitamiento del mercado laboral que ya veíamos ayer en las peticiones de subsidios por desempleo de largo plazo, y actualmente estamos ahí en ese tránsito en el que por ahora vale más la cautela del consumidor que la subida de precios trasladada como consecuencia de los aranceles.
Te quiero preguntar, hemos conocido, David, los datos de consumo personal en tasa intermensual, que en este caso los estamos viendo pues desplomándose bastante. El dato anterior del gasto de consumo estadounidense intermensual fue 0,7, se esperaba 0,2, se ha situado en 0,2. ¿Qué crees qué significa esto para la economía norteamericana? Pues es mucho de lo que ya preveíamos. Había habido un consumo que se había lanzado en masa para poder aprovecharse de los precios antes de que estos subieran como consecuencia de los aranceles, sobre todo en el sector de autos. El sector de autos había subido muchísimo en el mes de marzo como consecuencia de lo que antes te comentaba, y lo que estamos viendo actualmente es pues ese efecto comparativo a menos, ¿no? Incluso yo creo que la gente estaba esperando un crecimiento nulo del dato de gasto. Lo que sí habrá que ver más en detalle es esa buena evolución de los ingresos de las familias, ¿no? Estamos contando todos los economistas con que los ingresos reales de las familias pueden venirse abajo por lo que antes comentábamos de un deterioro progresivo del mercado laboral, y lo que hemos visto no es esa relajación en ingresos, con lo cual los gastos son coherentes con una minoración por anticipación de aranceles, y los ingresos hay que rascar, hay que ver el dato realmente de dónde viene. Preguntar expectativas en torno a la FED. ¿Seguimos poniendo sobre la mesa recorte de tipos en el mes de septiembre? ¿En qué escenario se coloca ahora la Reserva Federal? ¿Hasta qué punto lo tiene un poco más complicado? Bueno, la verdad es que ellos de complicaciones nada, ¿no? Según lo que estamos observando en las últimas comparecencias en el día de ayer que muchos de los miembros han tenido, han dicho que se sienten comodísimos con la situación actual y que están esperando y viendo los efectos que las tasas arancelarias puedan tener sobre la economía, tanto en precios como en crecimiento. Nosotros somos de la idea de que el mercado laboral y el consumo en general se van a deteriorar mucho más aceleradamente de lo que muchos pensábamos. Actualmente la capa más baja de la sociedad es la que más está sufriendo costes de alquiler, costes de hipotecas superiores a los ingresos que ellos pueden estar teniendo actualmente. Pero la gran incógnita es si esa clase media en algún momento sufrirá, y lo que las compañías nos están diciendo semana tras semana es que sus planes de inversión y sus planes de contratación de empleo van a la baja, con lo cual preveemos que va a haber 3 recortes de tipos de interés, y quizá igual en algún momento del próximo mes de junio alguien se pone nervioso y piensa en niveles de julio para poder recortar tipos de interés. ¿Cómo se controlan en este contexto? Pues David Azcona-Beca, gracias, buen fin de semana. Igualmente, un saludo a todos. Pues vamos con nuestro siguiente invitado en esta programación especial. Ahí están viendo cómo se está desarrollando ese dato de inflación. Según lo previsto, un consumo personal que baja de forma drástica en tasa intermensual, se sitúa en el 0,2%, dato anterior 0,7%, pero como hablábamos con David, hay quien esperaba consumo personal en negativo. Así que bueno, se sostiene de momento el consumo personal, ese deflactor PCE que se ha situado en el 2,1% en tasa general, 2,5% en tasa subyacente. Vamos ahora ya sí con nuestro siguiente invitado, con Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos de Pitet Asset Management en Iberia y en Latam. Juan Ramón, bienvenido. Muchas gracias, un verdadero placer estar aquí. Pues Juan Ramón, te quiero preguntar, quiero retomar mi entrevista contigo donde la había dejado con David. Estábamos hablando de que ese dato de consumo personal intermensual muestra que el consumo está debilitado. No es ninguna novedad, pero te quiero preguntar hasta qué punto la Reserva Federal, sabiendo que la sociedad norteamericana está en un momento como el actual, con los tipos de interés en el 4,25, 4,5 empezando a sufrir, puede empezar a sentirse presionada con que va tarde. David lo ha explicado muy bien y es fundamental entrar a los matices. El dato de consumo se ralentiza, pero es verdad, y lo estabais comentando
súper pedagógico. Son las capas más bajas de la economía las que, por ilustrarlo con ejemplos, por complementar, hasta en consumo de comida rápida, en hamburguesas, estaba resintiendo el consumo, o 20% de lo que es el consumo básico estaba necesitando de financiación, de apalancamiento, que algo como eso solo ocurre cuando es verdad que el consumo está muy débil. Pero al mismo tiempo hay otras capas de la sociedad que no están sufriéndolo tanto, y por eso es por lo que se están recibiendo mensajes de cautela por parte de la Reserva Federal. Necesitan cuantificar exactamente los efectos de primera y segunda ronda de los aranceles, y aunque esos aranceles se puedan luego mitigar, hay un daño ya hecho en las cadenas de suministro que hay que valorar y cuantificar, y no es fácil. Las capas medias y altas de la economía no están sufriendo tanto, los PMIs así lo demostraban, y es un poco por eso por lo que lo más razonable es que la Fed se tome con cautela y tranquilidad, como muy bien explicabais, en las próximas semanas, meses todavía, eso de bajar tipos. Desde Pictet Asset Management se trabaja con expectativas de 2 bajadas solo en lo que queda de año, y que tengamos que esperar a verlas a la última parte de este 2025, cuando tengamos visibilidad total de si esos 2 polos de consumo en la sociedad se consolidan hacia el lado débil, como estamos viendo, y si los aranceles generan esa inflación que de momento preocupa y no tenemos evidencia todavía. Juan Ramón, los diferentes miembros de la FED, yo creo que día tras día insisten en que a corto plazo va a haber repuntes inflacionarios, pero esos repuntes inflacionarios de momento no están llegando. ¿Quiere esto decir que todavía no han llegado, o quiere esto decir que la FED puede en este caso estar equivocada? Así de reojillo, si te soy sincero, según estabais comentando los datos, miraba el movimiento del 30 años y del 10 años, que es una manera práctica de ver si de verdad hay una preocupación, porque es esa volatilidad en los tramos largos de la curva la que podría quitar el sueño tanto a la Fed como a la propia administración Trump, porque es esa estabilidad en los tipos lo que es muy necesario para que no tengamos sustos a nivel de lo que es el stock de deuda y las refinanciaciones. La respuesta exacta a tu pregunta es que no ha llegado, y no estamos seguros de en qué dimensión se va a producir, pero sí que la seguimos esperando, que haya un repunte de inflación. Estamos conviviendo con un entorno de materia prima relativamente barata, con precios del petróleo y de gas. Estamos viendo que esa ralentización de la economía está frenando el servicio, que hay menos personas buscando trabajo, menos personas, o sea, el stock de gente buscando trabajo se ha resentido. El número de ofertas también, y eso frena los incrementos salariales, y un poco por eso es por lo que, respuesta concreta y no divagando, se sigue esperando la inflación. Esta puede llegar, la FED tiene motivos para preverla, y por lo tanto es un tema que tenemos que seguir mirando, que no es que haya pasado ni que haya dejado de pasar. Pues Juan Ramón Caridad, Pictet Asset Management, mil gracias, buen fin de semana, hasta luego. Igualmente. Pues vamos a ver esos rendimientos de largo plazo en los bonos americanos, esa reacción a la que se refería Juan Ramón, ese subidón en las rentabilidades que pueden dar señal de preocupación entre los inversores, porque tenemos el 30 años americano acercándose de nuevo a ese nivel psicológico tan importante del 5%. En tiempo real vemos cómo el 2 años americano se mantiene, corto plazo, bien, tranquilidad, 3,93%, pero en el momento en el que nos acercamos a los bonos a largo plazo es donde viene el problema. Aumento de la rentabilidad en el 10 años americano, que se ha movido en cualquier caso poquito, 4,4%, pero sobre todo preocupa el 30 años americano. Vamos a bajar, vamos a ver ese gráfico, porque aquí sí es donde podemos observar un importante subidón en la curva de rentabilidad. Ahí lo están viendo, 30 años americano, que de momento se mantiene en el 4,94 por debajo de 5, pero que ha reaccionado con un aumento en la rentabilidad tras haber conocido ese dato. Vamos a mirar también a la cotización del mercado de renta variable cuando quedan 46 minutos para que empiece la cotización, la del último día de la semana, último día del mes de mayo, un mes que ha sido positivo y que precisamente por eso parece que va a terminar con indefinición y con dudas. A esta hora, ojo, renta variable, como yo les decía, podía animarse tras el dato, pues lo estamos viendo porque están cayendo esas
O sea, están disminuyendo esas caídas y la apertura puede ser en positivo. S&P 500 perdiendo un 0,18%, cotizando en los 5.900 puntos. Nasdaq, que está cayendo un 0,08 en los 21.300 puntos. Y Dow Jones también con una caída mínima del 0,19 en el Nasdaq, vamos a verlo, en los 42.078 puntos. Así que reacción al alza en los rendimientos de largo plazo, reacción en positivo, subidas para el mercado de renta variable, les quería decir. Vamos con nuestra siguiente invitada, vamos a continuar desgranando las reacciones a este dato. Nos acompaña Luciana Taft, analista de AFI. Luciana, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues te quiero preguntar también a ti cuál es tu valoración del dato, cuál es la valoración del dato en tasa intermensual con ese desplome del consumo personal, que por otra parte no era algo inesperado, y cuál es tu expectativa en torno a reacción de la Reserva Federal. Mira, yo creo que al final el dato, pues, si lo miramos de forma conjunta, no son mal datos, para nada, ¿no? Al final es verdad que el consumo se ha enfriado un poquito en términos intermensuales, veníamos de tasas muy elevadas en el mes de marzo, sobre todo por duraderos, por lo cual es normal, ¿no? Cierta normalización. Si suavizamos un poco toda esta volatilidad intermensual, estamos con un consumo de crecer por encima del 3%, ¿no? Es decir, no está mal, es verdad que las capas bajas, ¿no? Como decían mis compañeros antes, los percentiles de renta bajas pues pueden estar acusando, ¿no? Un poco más, ¿no? Pues la situación de incertidumbre y la situación actual. Pero es verdad que en media y a nivel agregado el consumo francamente lo está haciendo bien. Los últimos datos, además de los soft data, ¿no? que llamamos, ¿no? Los datos de confianza, pues están mostrando cierto alivio o indicando que en abril lo peor habría quedado atrás, ¿no? En términos de confianza. No hay que ser triunfalistas, es verdad, todavía queda mucha incertidumbre. El revés judicial de Trump no hace más que dilatar en el tiempo, ¿no? Todo el entorno de incertidumbre. Puede ser que veamos algo de inflación, ¿no? De momento hay que tener en cuenta que también ha sido un buen dato de inflación subyacente. El elevado nivel de inventarios con el que cuentan los empresarios ayuda a amortiguar, ¿no? el traspaso de aranceles a inflación de bienes. Con lo cual, creo que en balance la situación es buena, ¿no? Tanto en términos de actividad se enfría, pero no demasiado. La inflación, bueno, pues hay dudas, hay que ser cautelosos, pero no se están comportando mal, por lo cual la FED no tiene ninguna prisa, ¿no? en recortar tipos. Se va a esperar, va a estar muy vigilante de los datos de inflación subyacente, pero no creemos que antes de septiembre, octubre, pues tenga la prisa, ¿no? A no ser que veamos un revés, otra vez cíclico, poco probable desde nuestro punto de vista a corto plazo, pues no tiene prisa para retomar, ¿no? el recorte de tipos. Te quiero preguntar, Luciana, ¿tú qué crees? En la reacción que está viendo en el mercado, sobre todo en el de renta variable, que estamos viendo ahí de nuevo en definición y tal y cual, ¿tiene más que ver con los datos macro, que yo he empezado el programa diciendo que están siendo el gran tapado de la semana, o tienen más que ver con los aranceles? Pues están bastante, pues los futuros están bastante planitos, con un seco algo a la baja. Yo creo que tiene que ver. Recordemos ayer, ¿no? Después de conocer la noticia del revés judicial hacia Trump, el mercado se puso contento, luego se dio cuenta que esto pues, no es el final de la guerra comercial, ni mucho menos, sino que es dilatar en el tiempo. Es decir, al final lo que está haciendo el tribunal es decirle a Trump, si tú quieres hacer esto, hazlo bien, ¿no? Y hazlo bien significa vas a tardar más tiempo en hacerlo, ¿no? Por lo cual, digamos, la incertidumbre se dilata un poco más en el tiempo. Y eso es lo Pues estamos teniendo problemas de conexión con Luciana, vamos a intentar retomar esa conexión. Mientras tanto, vamos con nuestro siguiente invitado. Enseguida vamos a recibirlo. Vamos a repasar mientras estábamos comentando que sus futuros están planos, están un poco indefinidos. Estamos viendo futuros de S&P con caídas del 0,18, futuros del Nasdaq pues prácticamente también planos, y lo mismo es lo que está sucediendo con Dow Jones. Así que me parece que no podemos recuperar esa conexión. Despedimos a Luciana Taft, analista de AFI, y ya saludamos a nuestro último invitado del especial, Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien, quiero comentar contigo el panorama en el que nos encontramos, con un dato de inflación, de consumo personal, que va poco a poco acercándose al 2% de objetivo de la Reserva Federal, todo según lo previsto. La tasa intermensual muestra un absoluto debilitamiento del consumo, también estaba previsto.
Y te quiero preguntar hacia dónde se encamina la economía estadounidense, hasta dónde se encamina hasta dónde puede llegar el sufrimiento del consumidor norteamericano y hasta qué punto eso va a tener que provocar una reacción de la Reserva Federal, ¿o no? Bueno, de nuevo vemos que la Reserva Federal no tiene ninguna razón para no bajar los tipos. Vuelven a cometer los mismos errores porque no prestan atención a los agregados monetarios. La evidencia que llevamos diciendo mucho tiempo es que no iba a haber presión inflacionista y no la hay. Se sigue repitiendo la falacia de que los aranceles causan la inflación y los aranceles no causan la inflación. Lo que causa la inflación es el aumento desproporcionado de la cantidad de dinero muy por encima de la demanda del sector privado y eso viene de disparar el gasto público. El gasto público está bajando, la inflación está bajando. Por lo tanto, los datos de consumo, los datos de inflación no justifican la narrativa completamente equivocada, de nuevo, de la Reserva Federal. La Reserva Federal se equivocó disparando la cantidad de dinero y manteniendo los tipos negativos en un entorno de recuperación de la economía. La Reserva Federal ha incumplido su mandato de lo que tiene que ver con controlar la inflación, es decir, la estabilidad de precios, y ahora está haciendo exactamente el mismo error que cometió, pero al revés, en septiembre. En septiembre no tenía que haber bajado tipos porque no había ninguna indicación y, sin embargo, ahora que sí debería estar analizando la importancia de bajar los tipos y reducir la presión a los consumidores estadounidenses, continúa con una narrativa keynesiana que ha fracasado siempre. Y te quiero preguntar, Daniel, en un contexto en el que, como bien dices, la Reserva Federal no tiene motivos para bajar los tipos, la reacción del mercado, se lo preguntaba antes a Luciana y he perdido la conexión con ella, la reacción del mercado, tanto del mercado de renta variable como del mercado de renta fija, ¿tiene más que ver con los datos macroeconómicos que están yendo según el guión establecido 100% o tiene más que ver con el ruido arancelario? Los aranceles sometidos a un proceso judicial complejo, Estados Unidos diciendo que China está incumpliendo su acuerdo. ¿Tiene más que ver con ese ruido? No, yo creo que los operadores de mercado por fin, después de la rabieta arancelaria, se están empezando a dar cuenta de que esto es un proceso de negociación en el que obviamente unos van a decir que esto se está incumpliendo, otros luego dicen que van a dar un poco más de laxitud, se van cambiando, etcétera. Un proceso de negociación normal. Lo que es muy importante es recordar que las estimaciones de toda esta gente que ha promovido el mensaje de la rabieta arancelaria, toda esta falacia que se ha vendido por ahí, son completamente equivocados. Se decía que la economía estadounidense se iba a desplomar. El último dato del primer trimestre, un menos 0,2, pero eso incluye una significativa reducción del gasto público, por lo tanto, el sector privado se fortalece. Las estimaciones de crecimiento están en el 2,4%. Recordemos que estaban diciendo que había probabilidad del 80%, 90% de recesión. Los datos de inflación también están negando la narrativa keynesiana plañidera y aburrida de siempre. Lo de siempre. Hay que dejar de escuchar a todos estos señores que se equivocaron de manera absoluta y total con la inflación cuando se dedicaron a imprimir y a gastar sin control, que fue una aberración, y hay que darse cuenta que la economía norteamericana es mucho más potente, que las cadenas de suministro son mucho más complejas y que no es cierto que la negociación arancelaria vaya a generar un problema inflacionario. Por lo tanto, estamos como tú bien decías, dentro de las expectativas, pero estamos dentro de las expectativas de la gente que decía las cosas normales, porque las expectativas de toda esa gente a la que las has estado escuchando, que venía una especie de debacle completamente injustificada, esas son las que se han incumplido completamente. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación en la que conviene que se deje ya de repetir constantemente esos mensajes tan completamente sesgados y ver que, como tú dices, la economía norteamericana va bastante mejor de lo que estimaba la gente y lo que es más importante, que yo creo que es importante lo que tú acabas de decir, el consumo. El consumo se está ralentizando y, por supuesto,
En eso tiene que ver mucho el hecho de que la Reserva Federal mantenga unos tipos que debería empezar a revisar pues con estos datos, que ya obviamente niegan sus temores. Pues Daniel Lacalle, analista jefe en Tresis, mil gracias por este análisis, por esta reflexión. Un placer, como siempre, y hasta pronto. Hasta luego. Pues volvemos a mirar esos futuros. Ya queda poquito más de media hora para que termine la cotización, para que empiece, la cotización en el mercado de renta variable norteamericano. Vamos a ver esos futuros, vamos a ver cómo la indefinición, las dudas continúan en este último día del mes. Futuros de S&P 500 corrigiendo un mínimo 0,2% en los 5.898 puntos. Futuros del índice tecnológico Nasdaq también a la baja, un 0,13 en los 21.000 puntos. Y futuros de S&P 500 también experimentando una ligera corrección, mientras vemos subidas en los bonos americanos de largo plazo, sobre todo en 10 y 30 años. En directo, Emmanuel Macron, cumbre